Hola, somos Santi y Meli de la Fábrica de Plantas, el vivero cultural de las Sierras Chicas. Y esto es Somos Vínculo, un podcast de No Me Grites, sobre el misterioso mundo de las plantas. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Buen día, meninas, meninos. Aquí estamos nuevamente en otro podcast de la Fábrica de Plantas. Hoy vamos a continuar con el podcast anterior en el que estamos hablando de algunos puntos a tener en cuenta cuando llegamos a un nuevo terreno que queremos habitar para poder ser parte de la biodiversidad que nos propone. Hoy queremos plantear ahora los espacios ornamentales, nuestros canteritos que vamos a armar en nuestra casa. Sobre esto queríamos hablar un poco que la importancia de incorporar flores, plantas con flores que alojan insectos, que le dan de comer a las abejas y que nos van a traer mucha alegría. Siempre las flores nos llevan muchas veces a la emoción de la alegría, nos pone contentos. Además, el hecho de que habiten insectos en nuestro jardín también atrae pájaros, así que eso es muy importante. Siempre nos encanta ahí en el vivero tenemos una gran variedad de salvias. Las salvias se comportan muy bien, sobre todo en el ecosistema de las Sierras Chicas, donde tenemos muchos meses de poca agua, muchas insolaciones, fríos fuertes. Las salvias siempre andan bien, se reproducen mucho y hay algunas que son, como la salvia guaranítica, el alimento predilecto de los colibríes. También podemos sumar otro tipo de plantitas muy florales como las gauras, que simulan una mariposa, sus flores, por el movimiento que tiene una planta que se estira mucho, con una vara floral bien larga, que el viento la mueve. Y los pétalos parecen una mariposa, entonces trae muchas mariposas también a nuestros jardines y son muy bonitas, vienen fucsias, vienen blancas también. Rosas. La ceratostigma, por ejemplo, que tiene una flor azul, que es muy preciada en los jardines porque no es tan común de ver las flores azules, y a su vez es una de las flores de Bach, de la terapia floral. Son súper bonitas y también andan muy bien en nuestro ecosistema. También están los penstemons, con unas flores hermosas, bien grandecitas en forma de campana. Los euriops, unos plantas que resisten muy bien acá en Sierras Chicas, flores amarillas. Un arbusto que con el tiempo se agarra un tamaño de 1 metro más o menos de altura, importante. Sí, las que tenemos en el vivero no han parado de florecer en todo el año. En todo el año. Siguen dando flores y más flores. Y han resistido la helada, la sequía. La verdad que es una planta muy noble. Nos parece, en este sentido, siempre proponemos, hablando de la biodiversidad, generar macizos que en vez de que sean de monocultivo, como por ejemplo el típico jardín de rosas. O agapantos. O agapantos, por ejemplo, que atrae muchos insectos y que en general lo que va a hacer es que las hormigas nos lo morfen entero. Si nosotros alternamos rosas con lavandas, con romeros, con este tipo de flores que estuvimos proponiendo, generamos un jardín un poco más silvestre, una propuesta estética más silvestre y salvaje, que parece que los dioses hubieran plantado todo eso y en realidad fuimos nosotros, pero esa propuesta, digamos, más salvaje es más sustentable, es decir, necesita menos energía de nosotros para sostenerla. Y en el mismo sentido es muy importante en un cantero también pensar en arbustos perennes que se mantengan verdes todo el año, que sean como estructurales, para que las otras flores, como todas estas que nombramos, las salvias en general en invierno se ponen más paludas y hay que podarlas, pero tenemos arbustos que sostienen la estructura del cántero durante todo el año. En esos arbustos pueden estar las abelias, pueden estar los romeros, las lavandas, los buxus, algún formio también nos puede ayudar a mantener, sobre todo en el invierno, que nos queden, más allá de los euriops que sí van a estar, las cerato que se van a ir poniendo rojas en el otoño, pero muchas de las salvias y las gauras también, como van a ir desapareciendo
van a quedarse a nivel del suelo. Entonces nos quedan estos arbustos que nos siguen marcando nuestro lugar, nuestro cantero. Y está bueno siempre tener en cuenta de estudiar un poco la especie de plantas que vamos a poner, porque está bueno ir de las más altas hacia las más bajas. Entonces atrás ponemos las más altas para que siempre dé lugar a que vayamos viendo escalonadamente las que van llegando hasta allá, que solo crecen hasta el suelo muy bajito. También es importante cuando planteamos este tipo de canteros contemplar que está muy bueno poner varias plantitas de la misma especie formando como un bollo y que después el cantero haga un macizo de distintas flores, y eso no es lo mismo una salvia sola que 4 salvias. O sea, todo funciona mejor, la cantidad de insectos y de bichos que vamos a tener van a ser más, entonces ya se genera como cuando vamos a la sierra y están todos los cardos juntos. Ya se genera un manchón de algo que ya nos dialoga con nosotros. Claro, es como la diferencia entre ver un pájaro y una bandada de pájaros. Entonces, invitar a las especies de plantas en bandadas para que expresen mejor su signatura y su belleza. Otro tema que nos parecía interesante para charlar es el del pasto, ¿no? O sea, pensar en cuáles van a ser los espacios de pasto que vamos a elegir en nuestro jardín. En general es el espacio de ocio para poner los juegos de los chicos, una mesita para comer el asadito, como decíamos, y un espacio donde uno pueda ver todo lo que sucede, si tenemos niños pequeños y demás, pero elegir esos espacios, reconocer que no necesitamos quizás todo el terreno con pasto, sino que podemos elegir algunos momentos y celebrar esos momentos de descanso y de ocio sin necesidad de conquistar todo el terreno. Totalmente. Y ya vamos a hacer también otros podcasts de praderas florales que podemos armar en nuestro jardín, en las partes con los senderos que ya habíamos hablado en el anterior, acompañarlo con algunas praderitas florales que andan muy bien y son muy bonitas y es mucho mejor que el pasto, mucho más sustentable, requiere mucho menos mantenimiento y es muy bello para la vista. Sí, esto de también pensar que podemos dejar, que es interesante dejar siempre en el jardín espacios que no haya pasto. El pasto no le interesa en general mucho a la biodiversidad de animales e insectos, entonces si siempre guardamos un lugarcito del jardín para que crezcan lo que llamamos yuyos, en realidad son plantas que muchas son medicinales, son autóctonas y que sirven como nicho, como alimento para toda la fauna. De hecho, pensamos con el Santi también esto de muchas veces los baldíos son vistos como lugares de suciedad, o sea, como algo que está subestimado y que no está bueno, y en realidad el baldío es como un espacio interesante porque son grandes nichos de vida, ¿no? Muchas veces la ley a veces como que ataca a la gente que deja crecer en el baldío toda la pastura, como diciendo que eso está mal, cuando en realidad esos espacios baldíos están siendo los refugios de la flora y la fauna. Entonces está bueno empezar a verlo con otros ojos. También está bueno cuando hacemos el corte de pasto, no retirarlo al pasto. Si lo cortamos seguido no es tanto el pasto que se junta, entonces ese mismo pasto que queda ya cortado sirve de nutrientes para el pasto que está viniendo y nos ayuda mucho en esto de querer tener el pasto verde y que siempre lo estamos queriendo fertilizar con algo. Bueno, ese mismo pasto cortado es el mejor alimento que le podemos dar a nuestro pasto y es una forma de asegurarnos de que con los años no se nos va a poner mal, sino a los años vamos a tener que tirarle un poco de lombriz, nos van a aparecer algunos hongos, se va a compactar mucho el suelo y ya no va a tener el aire, entonces el pasto no va a venir. Entonces es importante también no todo el tiempo estar retirando la materia vegetal de nuestros jardines, sino seguir incorporándola a nuestro suelo. Y es lindo también ver el pasto como una criatura viviente, como el mar. Cuando vamos a ver el mar y vemos que es un ser, ¿no?, que está ahí con su boca. El pasto también es un ser que está ahí y pide comida. Y la mejor comida es su propio residuo, digamos. Como lo mismo cuando lo estamos regando,
estamos dándole de beber agua, como cuando le damos de beber agua a nuestros perros o a nuestros gatos, es pensar y ver al pasto como un amigo también, ¿no? Que está ahí y tienen ciertas necesidades igual que nosotros. Bueno, otro tema también para abordar es el de un bosque comestible, como los frutales que vamos a incorporar en nuestro jardín. Siempre tenemos que, a la hora de poner los cítricos, sobre todo acá en Sierras Chicas, donde las heladas son fuertes, los primeros años de los cítricos son donde más cuidado tenemos que tener. Capaz un limonero que ya está establecido anda muy bien y no requiere grandes cuidados del invierno aquí en Sierras Chicas, pero sí en los primeros años, cuando traemos el limonero, traemos el mandarino, el pomelo, el quinoto, que son plantas generalmente que tienen entre 2 y 4 años, los primeros inviernos vamos a necesitar buscar un lugar que lo proteja del sur, que puede ser que la protección venga ya desde la casa, porque la construcción de la casa lo protege, o porque tiene algunos grandes árboles que dan al sur, entonces lo tenemos que poner ahí cerca, pero no tan cerca, pero sabemos que esos árboles lo van a ir cuidando de las grandes heladas, y eso es muy, muy importante. En cambio, por ejemplo, los frutales de pepita, como la pera, como la manzana, sí les gusta más el frío, entonces eso sí se pueden dejar y resguardar para unos lugares que están más expuestos al sur. Y también en este sentido nos parece interesante, mucha gente viene al vivero como con la preocupación de que los bichos les están comiendo los frutales. Y eso tiene que ver también muchas veces con el hecho de que sacamos todo el sotobosque, ponemos solo pasto, dejamos dos frutales en el jardín y los bichos les dejamos donados, digamos, ¿no? Los frutos. Si tenemos una diversidad de frutales, que son plantas exóticas, pero en este caso no son invasivas, por eso está bueno tenerlas, si tenemos una diversidad de frutales, entonces los bichos no nos van a atacar tan fácilmente, sino que va a haber comida para todos. Mientras más frutales tengamos, menos vamos a sufrir el ataque de las plagas. Claro, y vamos a generar más controladores biológicos y vamos a tener un jardín más equilibrado, donde las vaquitas de San Antonio se comen a los pulgones y donde cada ser va ocupando un lugarcito en la cadena, y eso nos aliviana mucho el trabajo a nosotros. También la polinización de distintos insectos mejora la calidad de nuestros frutos, le da distintos aromas, le da distintas características. Entonces también es importante, no es lo mismo unos limones rodeados de lavanda que un limonero solito ahí. Va a andar mucho mejor y va a estar mucho mejor con las lavandas y con otras flores que solo. Bien, otro punto que nos parece interesante es el punto de la huerta, que si bien hay un podcast específico sobre eso que pueden escuchar, nos parecía importante nombrarlo, digamos. Tenemos como 2 opciones, o generarla en un espacio delimitado, que está muy bien, o disperso en el jardín, usar las plantas de huerta como ornamentales. Una cosa no quita la otra, podemos tener nuestra huerta delimitada y al mismo tiempo animarnos a llevar unas remolachas en aquel cantero de salvias o de poner un zapallo en el cerco, ¿no? O sea, como en ese sentido está bien. Pero hablando un poco del podcast que habla sobre los espacios importantes a tener en cuenta en nuestro terreno, nos parecía nos parecía interesante sugerir que sea un lugar cómodo para poder verla y atenderla la huerta, que quizás si está en un lugar muy alejado es como que la desatendemos, pero si está en un lugar medio de paso, pasamos, le sacamos 2 yuyitos, nos damos cuenta que hay un tomatito que ya está listo, logramos rescatar la frutilla antes que la coman las hormigas. Como estar en un lugar que sea de paso termina siendo más sustentable también. Y también en este sentido está buenísimo, por ahí cuando la armamos a la huerta nos copamos, estamos yendo todas las mañanas a ver, cuidamos, sacamos la hojita seca, estamos súper encima de las plantas viendo qué les pasa, y en otros momentos por ahí nos desenganchamos la vida nos lleva para otros lugares, y también es súper interesante ver cómo las plantas se desarrollan solas sin que uno las esté todo el tiempo manipulando,
y poder contemplar qué sucede y poder ver cómo le fue a la frutilla después de que hace un rato que no la veo, a ver si anda por ahí abajo y cómo el kale está haciendo sombra ahora, y ver muchas asociaciones y crecimientos que pasan, algunas que desaparecen, otras que se reproducen, en el sentido del jardinero que contempla y está viendo qué sucede y aprende para el próximo año, poder elaborar de otra forma, poder hacer otras cositas. La biodiversidad, que siempre tiene mucha relación con una sintonía agroecológica, tiene en cuenta sobre todo, de nuevo, la diversidad. Si en nuestra huerta hay diversidad de flores aromáticas y plantas de huerta, van a crecer mucho más felices que si solamente hacemos un monocultivo de tomates. Si le ponemos la albahaca al lado, entonces ya vamos a despistar a los insectos. Por otro lado, también es importante, como en el uso de los bioinsumos agroecológicos, ellos funcionan mejor como preventivos. Mejor preventivo es usar un buen sustrato, hacer una buena plantación, tirar, por ejemplo, un aceite de neem, y eso acompañarlo con un buen riego. Biodiversidad más buen sustrato más buen riego hace que necesitemos menos atención en la huerta. Sí, eso es muy importante. Los bioinsumos, que por ejemplo para las plagas se usa muchísimo el aceite de neem, que es orgánico, también la tierra de atomea, que no nos produce ningún daño a nosotros. Es muy importante en el momento de introducirla, porque sobre todo también hablando de los estímulos que hablábamos al principio, que no sea mucho. Una planta que vos recién la planta y las hormigas se la comieron, tiene dos trabajos. Uno, establecerse en el lugar donde recién la plantamos, y dos, sacar las hojas de nuevo que las hormigas se llevan. Y por ahí es mucho, por ahí resulta demasiado y alguna plantita nos abandona. Pero eso lo podemos solucionar si nosotros en la plantación ya le damos un buen abono para que ella tenga la comida que necesita para establecerse bien, y aplicamos un poquito de aceite de neem apenas la plantamos. Ya ahí nos garantizamos que las hormigas, por lo menos en los 3-4 primeros días, no van a venir a comerse la planta, y esta planta va a poder establecerse y va a estar tranquila con las plagas los primeros días. Entonces es muy importante, y es mucho más fácil el preventivo que después, que una vez que ya está instalada. Por ejemplo, los pulgones en los repollos, mucho más difícil sacar los pulgones una vez que ya están, que tomar la precaución de cada 2 semanas, cada 1 semana, poner un poquito de aceite de neem o de jabón potásico o de tierra de atomea. Bien, otro tema que nos parece que estaba bueno trabajar es el espacio en nuestro terreno del compostaje, que creemos que es una manera hermosa de cerrar el ciclo energético, digamos, de todo lo que es importante en nuestro jardín. Esas podas que hacemos de las plantas las podemos ir tirando ahí, esas cáscaras de verdura o de fruta que ya no usamos las podemos ir tirando ahí, y todo eso se transforma en la naturaleza cuando la contemplamos. Lo que nos enseña todo el tiempo es la transformación constante de la vida. Entonces, usar, digamos, los diferentes estados de las cosas en realidad nos hace que nos demos cuenta de que todo está sirviendo, ¿no?, en algún momento. Pensamos que, bueno, que lo mejor es el lugar para el compostaje, es un lugar aislado, un poco de la casa, por los bichos, los olores. Hay como 2 formas de hacerlo. Uno podría ser en pozo y otro en una compostera de altura, que ahí en el vivero de la fábrica los pueden conseguir. Sí, que son buenos también, porque bueno, en el pozo por ahí se nos junta mucha humedad y no tenemos tanto control de lo que está sucediendo ahí abajo. En cambio, bueno, en una de altura corre el viento, lo seca un poco más y nos permite ver más o menos cómo está la cosa ahí, si ya está listo, si no, si todavía le falta. En el del pozo es como que mejor tapar y esperar 6 meses y que seguro ya está listo antes que darlo vuelta todo. Tampoco está bueno usar un compost que no esté listo. Es importante que ya los pedacitos de cáscara que hayamos tirado ya estén totalmente degradados y ya no los reconozcamos ni los veamos,
porque bueno, eso también está lleno de microorganismos que si ponemos en exceso en nuestros canteros también nos puede traer algún tipo de plagas. Entonces el compostaje en altura es un poco más eficiente porque el viento nos va controlando la humedad y se regula mucho mejor. Y en esto está bueno volver a esta idea que decíamos, mientras más diverso es nuestro jardín, también va a ser más diverso nuestro compostaje. Mientras más diversa sea nuestra alimentación, va a ser más diverso el compostaje, y mientras más diverso sea el compostaje, más rico va a ser el suelo que nosotros le podemos aportar a las plantas. Entonces vuelve a cerrarse este ciclo donde la diversidad es la base del equilibrio, la salud y la sustentabilidad. Bueno, y para cerrar, el último, también nuestro jardincito para contemplar algún espacio de trabajo donde nosotros podamos hacer nuestras plántulas, donde podamos tener nuestras herramientas de trabajo, donde también siempre estamos cuidando algo o recuperando algo o buscándole una nueva maceta para hacer un trasplante. Es un espacio que es importante siempre tenerlo ordenado, saber con qué contamos, qué insumos que tenemos, cuáles no. Generalmente cuando vamos a encarar alguna tarea del jardín está bueno tener todo lo que necesitamos, porque quedarse a la mitad muchas veces nos lleva a que no nos funcione lo que estábamos haciendo, porque las plantas no toleraron el no haberlas plantado ese día o haberlas dejado en agua 3 semanas en vez de una. Entonces siempre está bueno en el espacio de trabajito que tengamos más o menos saber qué tenemos y con qué contamos y qué necesitamos para la tarea que queremos encarar en esa tarde. Uh-huh. Bueno, y como cierre, nos parece importante volver a recordar esta idea de que en la medida que podamos guardianar nuestro jardín y la diversidad que habita en nuestro jardín, vamos a ser también guardianes del monte. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.